Este es el micrófono para mí. Por favor. ¿Quieres más? Unos 3. No sé si se escucha correctamente aquí, pero voy a tratar de hablar fuerte de todas maneras. Les agradezco mucho, primero a todos los que están aquí presentes, a todos los estudiantes que han hecho posible que estos eventos se estén llevando a cabo y a todos y cada uno de los que me anteceden, particularmente al maestro Miguel Ángel Ramírez, quien tuvo a bien aquí lanzar esta primera invitación para retomar algunas ideas sobre Max Weber. En este sentido, hace algo de tiempo, cuando hablábamos de arte y sociología, me permití retomar algunas notas de Max Weber, del apéndice de su obra que se llama Economía y Sociedad, cuyo subtítulo pues es Los fundamentos sociológicos y racionales de la música. En aquel entonces estábamos, si mal no recuerdo, hablando de los músicos en particular, pero realmente el enfoque que quiero tomar del estudio de este apéndice sobre los fundamentos sociológicos y racionales de la música, los quiero dejar en este plano, ¿no? De la racionalidad de Weber, de la que ya nos adelanta el maestro Sinsun y los compañeros también, Sahif ante todo, en este texto que le estoy titulando La música de protesta y el espíritu del capitalismo. Algunas reflexiones a partir de los escritos musicales de Weber. No quiero repetir esto de que el peso importante que tiene Weber para la tradición sociológica. Simplemente voy a comenzar hablando con respecto a la música. Max Weber es sin duda el mejor exponente de la tradición alemana. En este sentido, eh, precisamente en este libro de la ética protestante, apenas en una de las últimas ediciones es donde sale citada óperas de Wagner. Y las utiliza para empezar a señalar la diferencia en la manera en la que se está componiendo frente a las formas religiosas que se tienen y el uso de la música ritual que se tiene en otros contextos occidentales. Entonces, a final de cuentas, esta parte, este apéndice de economía y sociedad siempre es un ir y venir entre lo irracional y lo racional o entre lo occidental y lo no occidental. Aquí la música occidental se presenta, por supuesto, como un modelo de racionalización. En este sentido, la música de Occidente, dice Weber, es la única racionalizada armónicamente en un sistema de acordes y se basa en la división de la octava en 12 intervalos iguales. O sea, es una división artificial, no es de pacto. O más bien, no de facto, sino de un pacto entre intervalos naturales e intervalos corregidos. Esto posibilita la progresión libre de los acordes y la modulación o transportación a la totalidad de las escalas. ¿Me doy a entender? No. Claro, claro. Ok, el piano, o sea, tiene 8 notas, pero tiene 12 tonos. Estos tonos hay semitonos y hay, o sea, las blancas y las negras, pues. Eh, no todos los instrumentos en todas las partes del mundo tienen claramente un botón donde le picas y suena la nota que quieres que suene. Hay que encontrarlos o de plano no existe esta manera de encontrar la nota. En algún momento relataba esta anécdota, ¿no? Llegan unos muchachos a un estudio de grabación y llega un señor, un violinista de una
etnia de acá de la sierra de Sinaloa y cuando lo van a grabar, porque es música pues tradicional, llega el muchacho y ya está listo, señor, sí, y empieza a tocar su melodía, pero le dicen, es que no está afinado su violín, oiga. O sea, no está en la escala de 440 que da las notas en el intervalo exacto. Pero no es que esta música esté mal, sino que se sale de los registros racionalmente hechos para reproducir la música occidental y a partir de la cual se ha creado la música orquestal particularmente. Dice Weber en la edición del 98 que yo conseguí de Economía y Sociedad, frente a los hechos de la música, ya desde Bach, la armonía de acordes no ha podido detenerse ni con mucho en su legitimación. Las melodías, inclusive las de frase más pura estricta, no son siempre en modo alguno acordes rotos ni están acoplados en sus progresos por tonos armónicos del bajo fundamental. La racionalización de la música en un sistema de acordes vive siempre en una tensión constante frente a las realidades melódicas a las que nunca se consigue absorber por completo. A las que nunca se consigue absorber por completo. Entonces, aquí está hablando de estas vidas, de estas culturas melódicas, de estas culturas me doy a entender la melodía y la armonía, la armonía como este bajo constante y la melodía como esta parte que canta en la música. Eh, Hay melodías a las que no se logra absorber por completo como muchas de estas músicas que hoy entran a la lógica de la racionalidad del mercado en el world music, pero es con lo que quiero terminar. En el exotismo de una música muy melódica, para decirlo como Weber, ¿no? Pero esta armonía dice Weber, rastreable en sistemas musicales premodernos, pero más adelante en la página 1151 dice, la tendencia a la ampliación de los medios de expresión parece haber conducido en la música helénica y precisamente en su apogeo a un desarrollo extremadamente melódico que rompió en buena parte los elementos armónicos del sistema musical. Estos señalamientos a perder la armonía y ganar en melodía o señalar como melódicos a culturas que no son muy armónicas, que digamos, pues es evidentemente, o quiero pensar porque lo está viendo desde donde lo está viendo, ¿no? Desde las culturas nórdicas. Aunque debo reconocer que hace un enorme recuento de las que podríamos decir músicas exóticas y estas músicas no occidentales a las que recurre para ir explicando su no racionalidad para llegar a la racionalidad de la música occidental, termina en el desarrollo del piano como el instrumento donde se materializa la racionalidad de la música occidental. Y sobre todo, cito a Weber, el principal medio de la música doméstica, la posición central y hogareña del piano en los países septentrionales y con ello el desarrollo de la cultura pianística alemana hasta el siglo XX. Hay que también mencionar que Weber destaca el papel clave que desempeñan los gremios de artesanos y luthiers en cuanto a la estandarización de los instrumentos, dada la necesidad de ahorrar tiempo y dinero en la producción artesanal de los mismos, pero también para facilitar los procesos de aprendizaje de los artesanos. Esto lleva entonces a hacer instrumentos con la misma afinación y el mismo timbre, porque algunos instrumentos, por ejemplo las jaranas, quien toca jarana sabrá que dependen mucho del artesano que la hace y del pueblo donde la hacen, si suena de una forma o de otra, ¿no? No falta el que la escucha sonar y dice, esa es la de las que hace Tacho Utrera, ¿no? Pero aquí donde empieza a haber, no sé, instrumentos producidos en serie, es donde podemos destacar
La llegada también de la modernidad occidental a partir de los instrumentos de viento, de los instrumentos de aliento, donde se encuentra bueno, yo diría la mayor invención de la ingeniería acústica hasta la llegada de los sintetizadores, por la capacidad que tienen los instrumentos de viento para producir un sonido que va a ser proyectado de una forma fuerte y audible, y un sistema de pistones para modular las notas de una manera perfecta. Bueno, teniendo la embocadura y haciéndolo bien, ¿no? Es ahora hasta que hay iPhone que puedes hacer ya la banda completa con tu solo teléfono. Eh, Hay un detalle para el cual quisiera permitirme poner un fragmento de Bach y poder entender esta lógica de la armonía y el bajo continuo que se desarrolla con Johann Sebastian. Vamos a ver si no suena muy fuerte. A empezar. Digo, me permito dejarla de fondo para continuar porque pues tengo poco tiempo. Si, en sociología de la música los hago que la escuchen completa. Eh, Porque si no aquí me va a golpear Miguel Ángel. Pero bueno, si le ponemos atención, pues es perfecta su armonía y la manera en la que la melodía va concatenada. Si estuvieran viendo igual que yo aquí la partitura con la melodía, la armonía y la armonía como ese colchón que debe de estar perfectamente concatenado con el otro. No es que Bach no hiciera ciertos arreglos pues para que esto suene de esta manera, pero precisamente la racionalidad está en estos arreglos que se tienen que ir haciendo para que los acordes queden perfectos. Entonces, aquí perdón, ya se me perdió aquí donde llevaba la nota. El desarrollo de esta música, particularmente Bach, pues es parte fundamental de la música que se está tocando al interior de los templos, particularmente los protestantes, esta manera pues de hacer música. Weber destaca el papel central de la Iglesia en la homogeneización del canon musical. Fue, por así decirlo, la fuerza centrípeta de la música vocal eclesiástica, la polifonía medieval. La complejidad del contrapunto obligó a una racionalización. La transformación clave fue la ordenación racional del espacio sonoro y el surgimiento del temperamento, o para decirlo mejor, la clave bien temperada. El proceso, por supuesto, no fue lineal ni siempre está salpicado de debates y conflictos, voy a decir.
sería como hoy en día estamos en el plano del paso de lo analógico a lo digital. Bueno, ya estamos plenamente en lo digital, pero de repente vamos atrás y adelante. Entonces no hay un momento en el que empieza el espíritu, la ética protestante, o qué empieza primero, la ética protestante o el espíritu del capitalismo. Y empieza ya la música ordenada completamente de forma racional, sino que pues en el plano de la realidad esto siempre lleva un ir y venir, ¿no? Eh, pues habría que decirlo, el mismo Bach se opuso y propuso su propio sistema para ser clasificado. Quisiera mencionar también a propósito de las posibilidades metodológicas, si tengo tiempo o hablo mejor de la irracionalidad de este asunto. Hubieras hablado hace rato, güey. Ya, mejor cierto. En ese sentido, para poder explicar esta otra parte de la irracionalidad, y dejo estas posibilidades metodológicas que tienen que ver también con el sentido que la gente le otorga a la música que escucha y cómo también adquiere sentido para los demás. Si ponemos otro par de ejemplos musicales donde pareciese que van fuera completamente de la racionalidad occidental, voy a permitirme no presentar algo, sino primero escucharlo. Ese es un ritmo de vudú que a lo mejor y los haitianos que andan aquí ahorita en Tijuana conocen o no conocen, pero el vudú no puede entenderse en parámetros, por supuesto, para nada occidentales, ni de la ética protestante, en el sentido de que en ese momento, y no quisiera dejarlo mucho, no les vaya a bajar el ser, no, no es la gente la que está tocando, sino es el ser mismo el que se está manifestando a través del percusionista en este caso, ¿no? Y el percusionista y su instrumento no es una sola persona tocando un instrumento, algo para sí mismo, o sea, en el instrumento, como ahora que decimos, mira, ahí está una conga, un quinto, una tumbadora, sino los tres instrumentos son la misma cosa sonando al mismo tiempo, visto desde el punto de vista de ellos, ¿no? Pero por supuesto para nosotros eso pareciese irracional. En este sentido, muchos de los estudios etnomusicológicos y también desde la sociología de la música, pues hay que decirlo, son también como estar, no sé si peleando o entablando un diálogo con Weber hasta la fecha por saber si la racionalidad existe o no existe, o cómo se fundamenta la lógica interna de la música para sus propios pueblos y no para pues quienes quizá la estamos escuchando desde nuestros oídos occidentales. Por un lado. Por otro lado, la racionalidad llevada a los planos posmodernos podría ser mejor entendida si escuchamos un fragmento al menos. Sí, güey. ¿Y la autoridad? Pues no ¿La sé. autoridad no queda racional? ¿Qué es eso? De este músico no occidental, de hecho él es islam, vive en Francia, que se llama Dafer Youssef.
pariente aquí de Yusif. فإذا Apenas va a empezar en lo bueno, ¿no? Entonces ahí lo buscan en el YouTube porque es un concierto completo y entonces ahí van a ver cómo están todos los aparatos conectados y la cantidad de pedales que tiene el guitarrista que lo viene acompañando para adaptar instrumentos propios de las culturas musulmanas, o sea, particularmente del Magreb, los laúdes, estos instrumentos que de donde provienen las guitarras, pero particularmente las guitarras, la española, que es la que más conocemos, está fabricada en serie y tiene trastes, ¿no? Entonces estos laúdes los escuchas como son, pero también lo puedes estar escuchando conectados a un montón de pedales y con unas 4 o 5 Macs para meterles efectos, y donde la racionalidad tecnológica se convierte en parte de las experiencias estéticas que nos están brindando los músicos en estos conciertos, a los que los invito a que los veamos en vivo. Cierro terminando con esto. Dice, para Weber el propósito de la sociología del arte no se trata necesariamente de la producción de nuestros juicios estéticos. Podemos decir lo que quiera, que canta bien o canta mal, sino que más bien nosotros como sociólogos debemos de partir del hecho de las obras artísticas que existen, y que la tarea del sociólogo en este caso es comprender cómo y por qué los hombres orientan su conducta significativa en relación de la existencia de dichos trabajos. Muchas gracias. Ya te van a invitar. Bueno, gracias a los ponentes por ajustarse el tiempo, digo menos ahí, ¿verdad?